Secuestrar a la pareja de un humano es una mala idea. Parte 2. Lo siguiente que supe fue que me desperté en la misma habitación vacía y anodina en la que había estado desde el inicio de esta pesadilla. Me cansé de esto, tan enfermo y cansado. Y una parte de mí incluso se preguntaba si los humanos eran realmente capaces de cumplir sus promesas. Diablos, ¿quién lo sabía? Tal vez fueron capturados pero simplemente asesinados antes de que pudieran llegar a este infierno blanco. Intenté volver a un estado de normalidad después de ese encuentro. Realmente lo hice, intentando volver al ritmo de todo, haciendo lo mejor que pude para volver a ese piloto automático que me hubiera permitido simplemente excluirme del mundo que me rodeaba. Pero simplemente no funcionó de esa manera, no cuando probé una apariencia de lo que tal vez podría describirse como interacción social, incluso por unilateral que fuera. La única razón por la que estaba en piloto automático en primer lugar fue porque me había permitido retirarme a mí propiamente. Me permití vivir en la fantasía de mi antigua vida, mis viejos recuerdos. Me permití refugiarme de este mundo opresivo en el que me encontraba. Me permití liberarme de la realidad, a costa de darme cuenta realmente de qué era lo que se estaba perdiendo. Y así, al día siguiente, en ese lapso de tiempo entre la primera nutrición y la primera experimentación, finalmente me obligué a acercarme a mis amigos y compañeros que habían sido secuestrados junto a mí el primer día, solo para encontrar a nadie. Ni una sola forma retorcida o rota, ni un solo cuerpo mutado, ni un solo miembro deforme, sino un nuevo grupo de abducidos. El encuentro transcurrió tan bien como cabría esperar. Gritaron de miedo, huyeron aterrorizados, solo para ser detenidos por las fuertes paredes blancas que se habían negado a abrirse a puertas y pasillos. Lo que aumenta mis sospechas de que toda esta estación era un cubo de Rubik, gigante que se movía constantemente sobre ejes geométricos. Vi una gran variedad de extraterrestres allí en mi primer encuentro con este nuevo lote. Muchos Borlains, un humanoide bípedo peludo de aspecto vulpino con orejas altas y muy expresivas. Algunos Siltani, un extraño cruce entre un halcón y un pavo real, cuya falta de brazos se complementa con un par de garras muy diestras. Incluso algunas especies más raras, como los borvianos, una raza parecida a los bovinos a la que mi Michael una vez se había referido como similar a los blues belgas, de su tierra, fuera lo que fuese que eso significara. Todo lo que sabía era que eran fuertes, y que eran una raza orgullosa y marcial. El hecho de que ahora estuvieran presentes entre nosotros, me demostró que nuestros captores eran más poderosos de lo que podría haber imaginado. Y, sin embargo, todavía no parecen haber capturado a un solo ser humano. Mis esperanzas eran tan altas como frágiles en este momento, porque esto realmente podría tomar una de dos rutas muy diferentes. O los humanos estaban luchando activamente, escondiéndose o presionando por un plan largo y prolongado para sacarlos. O simplemente huyeron, dejándolo aquí para que se pudriera. Sin embargo, esto último no puede ser cierto. No podría ser. Conocía a Michael, he estado con Michael durante años, y yo sabía que el humano nunca me dejaría pudrirme. Sin embargo, el concepto humano de sacrificarlo todo por los seres queridos todavía se consideraba una locura, incluso para los estándares de mi especie. Existía la noción galáctica popular de que es mucho más valiente que un amante permita que su pareja simplemente muera, si eso significa que él mismo está a salvo. Es para proteger la memoria de sus seres queridos, para que perdure en la otra mitad. Es para garantizar que la familia continúe de alguna manera. Es para garantizar que la asociación no muera. Pero los humanos no lo vieron así. Nunca lo vieron así. Si llega el momento, Taylor. Si algún príncipe al azar te lleva y te hace suyo. Levantaré 1000 barcos para que zarpen y te lleven de regreso, incluso si lleva 9 años lograrlo, y un caballo de madera por si acaso. Michael, estás siendo demasiado dramático otra vez. Lo digo en serio, Taylor. En primer lugar, estoy haciendo referencia a Troy, te di una copia para que la leas y lo tomo como potencialmente un hecho y no completamente ficticio. Esperarlo. Sin preguntas. Ahora, solo quiero que sepas que hablo en serio. Pero solo espero no tener que demostrártelo nunca, porque A. No quiero verte herido nunca, y B. No quiero que nunca me veas a mí, ni a ningún humano, cuando nos presionen. Al borde. Pero de todos modos, volvamos a los secuestrados.
Después de una hora entera de pánico, que asumo que fue la primera ronda de experimentos del día, finalmente se detuvieron, volviéndose más receptivos hacia mí cuando logré hablar usando mi forma actual, una mezcla repugnante entre un cervino y alguna forma de Slick. Criatura anfibia parecida a un sapo. ¿Qué vas a? Ellos me preguntaron. Soy rinoxiano. Yo respondí. No, no lo eres, al menos miente mejor, maldito monstruo. Todos respondieron a gritos en diferentes derivados de ese sentimiento. Bien, quizás ya no, pero todavía estoy dentro. Yo una vez fui como ustedes. Asustada, confundida, enojada, frustrada, asustada, y todavía lo estoy. Dios sabe que todavía lo soy. Esperar. ¿Qué carajo estás insinuando aquí? Uno de ellos habló, antes de callarse, cuando una expresión de horror apareció en su rostro. Solo pude asentir para reafirmar la tácita y aterradora comprensión. Nos llevan, no sé cómo, dónde, por qué ni con qué jodida finalidad. Y experimentan con nosotros. Dios sabe qué datos obtienen de esto, pero te cambian, lentamente al principio, tu piel, tal vez tu cabello, uñas, dedos de las manos y de los pies, luego comienza a aumentar. Tus manos, brazos, piernas y, finalmente, incluso tu cara. Muy pronto, te despiertas y ya no reconoces quién está mirándote en el espejo. Con el tiempo, olvidas cómo luces, incluso cómo sonabas. Eso es lo que nos hacen aquí, y eso es lo que te harán a ti también. Logré salir, un graznido parecido al de un sapo se formó en mi garganta transformada mientras la multitud de sapientes reunidos comenzaba a entrar en pánico por su cuenta. Maneras únicas. Algunos corrieron una vez más hacia las paredes en un vano intento de escapar. Algunos simplemente lloraron en el lugar. Algunos simplemente se quedaron allí sentados, aparentemente en estado de shock, sin ninguna expresión discernible. Lo lamento. No hay nada que pueda hacer. Logré salir dócilmente, agachando la cabeza cuando las puertas se abrieron, guiando a todos y cada uno de los secuestrados hacia sus nuevos infiernos personales. Después de eso, vi el nuevo grupo de secuestrados solo unas cuantas veces. El siguiente fue alrededor de un mes después de mi primer encuentro con ellos y eran decididamente diferentes. Los alguna vez orgullosos plumajes de los Siltani habían cambiado dependiendo de la persona, algunos se convirtieron en membranas carnosas similares a los mamíferos planeadores, algunos fueron reemplazados por todo tipo de percebes y protuberancias, y a algunos se les quitaron por completo. Los borvianos eran una mezcla de cosas, algunos estaban en la vía rápida hacia monstruosidades descomunales, mientras que otros se habían convertido en sombras marchitas de lo que fueron antes. Mientras que los Borlain eran los más intactos, casi no respondieron a ningún intento de comunicación. El mes siguiente trajo aún más mutaciones, más horrores y pocos miembros del grupo se parecían siquiera a su especie original y mucho menos a su yo anterior. Y al poco tiempo, después de aproximadamente un año, nos reunimos todos en la misma habitación una vez más, juntos, como abominaciones. Irónicamente, éramos más similares en estas formas destrozadas que en nuestro primer encuentro. Todos guardaron decididamente silencio al final del año, ya sea de mala gana por una clara falta de cuerdas vocales o simplemente por falta de algo más que decir. Aunque repetiría lo que dije el primer día, manteniendo esa esperanza, aunque eso significara que mis palabras caerían en oídos sordos. Los humanos vendrán por nosotros. Solo espera, ellos vendrán. Mis pensamientos continuaron girando en espirales hacia episodios de depresión más profundos y oscuros mientras una inminente sensación de temor amenazaba con tragarme por completo. Los días se convirtieron en semanas que se convirtieron en meses y, tal vez incluso años. No podría decirlo. El tiempo tenía una forma curiosa de pasar cuando tu reloj interno mutaba y cambiaba dependiendo del estado de ánimo de tus captores. Sin embargo, lo único constante de lo que podía seguir la pista eran los horribles cambios infligidos en lo que cada vez se estaba convirtiendo más en mi cuerpo. Uno pensaría que el tormento mejoraría. O mejor dicho, que al menos te acostumbrarías. Este puede ser el caso del tormento típico, pero no este. No cuando estos psicópatas parecían tener la capacidad de crear un infierno completamente nuevo cada semana que pasaba. Después del segundo año decidieron que era hora de graduarme en formas experimentales más avanzadas, cambiándome aún más, de mamífero a reptil, a ave y a cualquier otra cosa que existiera en el reino animal más allá incluso de mi imaginación más salvaje.
Después del tercer año consideraron apropiado empujarme aún más, imbuyéndome de rasgos acuáticos, lo que finalmente me llevó a un período completamente sumergido durante aproximadamente medio año. Fue durante ese tiempo que casi me pierdo, que ni siquiera podía recordar por qué estaba allí. Ya ni siquiera podía recordar mi maldita cara. Pero desde entonces han atenuado la locura. Pasé de la experimentación avanzada a la intermedia, siendo la última tendencia a las quimeras, con las que me familiarizaría bien. Sin embargo, fue en este día, cualquier día de cualquier mes de cualquier año, que me desperté en el momento justo, 10 minutos antes de los anuncios como de costumbre. Al menos eso es lo que supuse, porque no llegó ningún anuncio. De hecho, nunca se manifestó nada que insinuara la presencia de nuestro captor. No durante minutos, ni siquiera durante una hora, mientras me sentaba sin hacer nada, con gotas de sudor goteando lentamente por mi extraño hocico con escamas de pez reptil. Mi mente repasó las posibilidades. Fue quizás otro experimento, otro grupo de secuestrados. ¿Iba a ser esto el preludio de otra ronda de experimentos avanzados? Nada en mi mente alguna vez insinuó la posibilidad de que esto pudiera ser un fracaso por culpa de nuestro captor. Porque nunca habían cometido un solo error durante todo mi cautiverio. Así que la única solución lógica era otro experimento, otro infierno, otro algo. Entonces, finalmente, el crujido del sistema de megafonía que todos temíamos volvió a levantar su fea cabeza. Pero lo que escuchamos al otro lado de la línea no fue la voz, o el conjunto de voces que habían llegado a dominar nuestras vidas. No. Esta voz no se parecía en nada a las frías voces mecánicas de nuestros captores. No, la forma en que hablaba, la forma en que se comportaba, la forma en que realmente tenía emociones. Uno que no fuera monótono, que no fuera inexpresivo, sino que transmitiera una sensación genuina de estrés y urgencia. Atención, atención, este es el barco Damocles de la Fuerza Espacial de las Naciones Unidas. Si estás escuchando esta transmisión, prepárate para el impacto de inmediato. Repito, prepárate, prepárate, prepárate. Mi mente apenas podía procesar lo que estaba sucediendo, pero antes de que pudiera entender algo, o incluso comenzar a prepararme, otra voz rápidamente llegó por el intercomunicador, una que no debía transmitirse si su tono demasiado entusiasta era de cualquier indicación. Habla el primer oficial, el capitán está muerto, así que yo tomaré el mando. Todos a toda velocidad, velocidad de embestida. En ese momento se escucharon gritos a lo largo de todo el pasillo mientras criaturas aterrorizadas de forma y fabricación desconocidas se agachaban rápidamente debajo de las camas, envolviendo sus extremidades, tentáculos, alas y todo lo que tenían a mano en los diversos objetos atornillados al suelo, que afortunadamente estaban muchos. Los segundos ahora realmente se sentían como minutos enteros mientras sostenía mi enorme forma contra una de las esquinas de mi cama, apretando, moviendo mi columna demasiado flexible en su lugar, antes de que, de repente, todo mi mundo temblara. Las luces se apagaron por primera vez en años, sonidos distintos a los sistemas HVAC o anuncios ahora rugieron a través de la estación cuando escuché el ruido desgarrador del metal contra metal raspando, rasgando, desgarrando y rompiendo sellos herméticos. Eso envió ola tras ola de vibraciones a través de la superestructura y dentro de mi cuerpo. Sentí como si mi puta alma estuviera a punto de abandonar mi cuerpo hasta que finalmente todo terminó, hasta que finalmente, las luces volvieron a encenderse, pero esta vez, en un rojo mortal y enfermizo. Luces de emergencia. Finalmente, todas las puertas simplemente se abrieron, desde las habitaciones personales hasta los grandes gimnasios. El pánico se apoderó de mí mientras me escabullía por los pasillos. Mi cuerpo actual era incapaz de caminar a cuatro patas, incapaz de siquiera expresar algo más que un maldito. Ni siquiera sabía lo que estaba pasando en ese momento. Pero lo único que sabía era que el fuego y la furia prometidos habían llegado. Las paredes que alguna vez fueron blancas ahora estaban chamuscadas en un negro oscuro como el hollín. El barniz de perfección fue aplastado por la proa de esta enorme nave, esta intrépida nave humana que ahora se había encajado firmemente en el costado de lo que sabía que era definitivamente una estación alienígena. Su enorme superestructura se abrió paso en esta realidad antes prístina, una gran espada negra y azul que apuñaló este corazón de oscuridad, mientras apenas podía distinguir el número de registro del barco en la punta de su proa.
Mientras gateaba, podía oír, sentir e incluso ver la devastación que había sufrido nuestros captores. Robots, droides y máquinas de carne estaban esparcidos por los pasillos. Enormes agujeros atravesaron su armadura, su carne e incluso sus compuestos de metal y hueso. Todo quedó arrasado cuando pude escuchar los ruidos fuertes, agudos y penetrantes de los rifles humanos resonando por los pasillos. A lo largo de todo esto, un miedo constante me mantuvo nerviosa, el miedo de que Michael ya no se diera cuenta de quién era yo, el miedo de que nadie pudiera reconocerme en este cuerpo en el que había estado metida. Sin embargo, a medida que avanzaba, más allá de los cuerpos, más allá de la matanza y más allá de la devastación, un soldado humano solitario comenzó a caminar hacia mí. La figura vestía un uniforme azul intenso, delineado en blanco y con la icónica insignia humana de su mundo natal y la luna flanqueada por hojas, pero en este caso reemplazada por espadas, grabadas en blanco. La figura había guardado su rifle, sosteniendo un datapad en su mano que apuntaba hacia mí. Fue solo después de que se acercó lo suficiente como para que mis ojos pudieran adaptarse que finalmente pude componer parte del texto más pequeño escrito en su peto. Y, de hecho, tanto su nombre como su rango eran visibles. Me tomó un tiempo entender el texto en inglés sin la ayuda de un traductor, pero en realidad ni siquiera necesitaba traducirlo. No cuando el nombre era tan cercano y querido para mí, no cuando el nombre era lo que quería. Me había protegido toda mi vida, en lo que había puesto mi fe durante años en este infierno viviente. 2. Lt. Michael Párez. Mi corazón prácticamente dio un vuelco. Intenté hablar, intenté llamar su atención, pero todo lo que salió fue un lío confuso ya que mis cuerdas vocales aún no se habían asentado. Sin embargo, estaba claro que Michael había visto algo en mí, tal vez incluso me reconoció. Pero eso era imposible, no podía ser, no era posible. Sin embargo, parecía ser el caso mientras caminaba cada vez más cerca, sus botas resonaban en los pisos de rejilla metálica mientras se paraba sobre mí y quitaba el tinte de su visera. Mikash, Mich DFLKSD, Micha AAA, Michayot. ES, me pica, T teléfono, Telor, Lich SH, tú viniste por USSH. El humano se quedó allí, con sus ojos paralizados en los míos mientras una mirada de horror absoluto aparecía en él y las lágrimas comenzaron a correr por sus ojos. Sí, yo, siento mucho que hayamos llegado tan tarde. Maldita sea, Telor, ¿qué carajo te hicieron estos cabrones? El humano proclamó en voz alta a través de su codificador de voz, por encima de los disparos y las batallas detrás de él, mientras se arrodillaba para enfrentarme y rodeaba mi forma destrozada para abrazarme. Un abrazo físico que me hizo llorar y no pudo ayudarme a derrumbarme en ese mismo momento. No había sentido nada como esto, nada menos que mutilación y dolor, en el pasado. Dios sabe cuánto tiempo. Se sentía agradable, cálido, seguro incluso a través de la cerámica y el metal de la armadura de Michael. No pude contenerme ya que ahora ni siquiera era coherente a través de mis gritos. Pero Michael sí, y sus palabras continuaron sacudiéndome hasta lo más profundo. SHH, está bien mi amor, estoy aquí, como lo prometí. Estoy aquí, todo va a estar bien porque estoy aquí. No hay nada de qué preocuparse, ya no hay nada que temer. Todo va a estar bien. Solo mírame, oye, solo mírame, de acuerdo. Puso una mano enguantada debajo de mi barbilla, inclinando mi cabeza hacia arriba para mirar sus propios ojos. Había algo en la forma en que me miraba que hacía que todo pareciera que, de hecho, iba a estar bien. En ese momento, en esa fracción de segundo, realmente sentí como si alguien más no me estuviera mirando por lo que me había convertido, sino por lo que todavía era debajo de esta monstruosidad. Esa mirada, me hizo sentir normal otra vez, incluso entre los restos ardientes de este infierno. El humano pronto sonrió, apartando mis lágrimas del camino. Está bien, Telor, te conseguiremos ayuda, nosotros. El humano dejó de hablar a mitad de camino. De repente, el viento lo dejó sin aliento cuando sentí un pequeño hilo de fluido tibio derramándose sobre mi forma desfigurada. Era de un color carmesí profundo, y rápidamente estaba pasando de un hilo a un chorro absoluto alrededor del objeto extraño que ahora estaba incrustado directamente a través de su abdomen, cuando escuché un rugido profundo y gutural detrás de nosotros. Miguel,
Grité, los ojos del humano se entrecerraron hasta convertirse en pinchazos mientras buscaba su arma, solo para que le cortaran la mano, con pistola y todo. Un grito ensordecedor resonó por los pasillos cuando algo dentro de mí hizo clic, una parte de mí que mis captores habían querido nutrir. Salté hacia la bestia, con mis propias garras listas mientras comencé a cortar y cortar, apuñalar y simplemente golpear a la criatura hasta convertirla en una pulpa fina y pastosa, sin tener en cuenta el mundo que me rodeaba. El tiempo pareció haberse detenido cuando salí del aturdimiento con una masa de lo que parecía ser un cangrejo de gran tamaño muerto en el suelo debajo de mí. Con Michael inmediatamente al lado, sin manos y sangrando. Michan LFL. Michael JLLLL. Grité de dolor, dirigiéndome hacia él y patéticamente tratando de acunar su cabeza entre mis manos poco diestras como garras. El humano parecía estar en shock, sus ojos se pusieron en blanco detrás de su cabeza, mientras el distante golpeteo de metal contra metal se acercaba cada vez más. «Ayuda, ya vienen Michael, por favor. Please HH no me dejes», grité de angustia. Mis gritos resonaron por toda la estación, mientras la única parte de mi vida que aún no había sido contaminada por este miserable infierno, fue arrancada de mis brazos una vez más. IAGMM Shori. Michal.